Bien, seguimos entonces en esta siguiente parte. Ya vimos lo que son los pasos previos de la beta-oxidación. Ahora vamos a entrar propiamente a las fases de la oxidación de los ácidos grasos. La primera fase de la oxidación de un ácido graso es justamente la beta-oxidación. Acá vemos entonces un ácido graso en su cadena hidrocarbonada, su extremo carboxílico, su extremo metilo. Y lo que estamos viendo es que, como dijimos, la beta-oxidación es un paso repetitivo, es un proceso repetitivo de 4 pasos. Lo que vemos es que en cada vez que se den esos 4 pasos se va a llamar una vuelta de beta-oxidación. Y en cada vuelta de beta-oxidación el ácido graso se va a cortar en 2 carbonos, ¿no? Si por ejemplo este que tenemos acá es el de 16 carbonos, que es el ácido palmítico, en un paso de beta-oxidación se corta acá, 2 carbonos se liberan. En otro, acá, 2 carbonos más. Y aquí, 2 carbonos más, 2 carbonos más, y así sucesivamente, hasta que en la última vuelta, que tenemos un compuesto de 4 carbonos, se rompe y se liberan uno de 2 carbonos acá y otro de 2 carbonos acá. ¿Y cuál es ese compuesto de 2 carbonos? Ese compuesto de 2 carbonos es el acetilcoenzima A, justamente, que es una molécula de 2 carbonos. Entonces, como este ácido graso de acá, que tiene 16 carbonos, pasa por 7 vueltas de beta-oxidación para formar 8 acetilcoenzima A. ¿Por qué 7 vueltas? Porque en la última se va a liberar ya 2 compuestos de 2 carbonos. Y como es 16 carbonos y cada acetil-CoA tiene 2 carbonos, serán 8 acetil-CoA. Y ya conocemos que el acetil-CoA pasa posteriormente por el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, con la posterior formación de electrones de NADH y FADH2, lo que pasa a la cadena respiratoria para la producción de ATP. Pero a su vez, el mismo proceso de beta-oxidación también libera electrones en forma de NADH y FADH2, produciendo una cantidad de energía aparte de la que se produce por los 8 acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Entonces no solamente serán esos 80 ATP que se producen acá, sino será un extra que se produce en la misma beta-oxidación por la liberación de electrones en forma de NADH y FADH2. Bien. Entonces la beta-oxidación, aquí los ácidos grasos van a experimentar, como les decía, la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de carbono en forma de acetil-CoA, es decir, 2 carbonos. Esto desde el extremo carboxílico de la cadena de ácido graso. Acá tenemos la molécula de acetilcoenzima A, de 2 carbonos con una coenzima. Entonces acá existen algunas cosas prácticas que nos sirven para calcular ciertas cosas en la beta-oxidación. Por ejemplo, ¿cómo calculamos el número de vueltas que un ácido graso pasa en este proceso? Lo que hacemos es dividir el número de carbonos que tenga un ácido graso entre 2 menos 1. Un ejemplo aquí, ¿no? Un ácido palmítico, que es el que veíamos en la diapositiva anterior, como tiene 16 carbonos, nosotros dividimos 16 entre 2, nos dará 8 menos 1, 7. Entonces dará 7 vueltas. 7 vueltas de beta-oxidación. Y como les decía, cada vuelta forma un acetilcoenzima A. Eso serán las 6 primeras vueltas. Pero en la última vuelta, como nos quedaba un compuesto de 4 carbonos, este compuesto de 4 carbonos se romperá en 2 acetil-CoA. ¿Y cómo calculamos el número de moléculas de acetil-CoA formadas? Solamente dividimos lo que es el número de carbonos entre 2. En el caso de nuestro ácido palmítico será 16 entre 2, 8 carbonos. 8 acetil-CoA, perdón. ¿Sí? 8 acetil-CoA. Acá por ejemplo vemos, ¿no? El ácido palmítico, 16 carbonos, extremo carboxílico, extremo metilo. Ahora, ¿por qué se llama beta-oxidación este proceso? Porque si recordamos acá, nuestro carbono carboxílico le ponemos carbono 1, al carbono 2 lo llamábamos carbono alfa y al carbono 3 lo llamábamos carbono beta. Entonces miren, siempre se va a romper aquí y va a quedar en el carbono beta. O sea, siempre se rompe hasta el carbono beta, que ya acá ocurrió una vuelta, quedó carbono beta, el beta ahora será este. Entonces ocurre lo mismo, otra vuelta, otra vuelta, otra, hasta que la vuelta final, como les decía, nos queda un compuesto de 4 carbonos acá, que se va a romper en 2 más 2 de 2 carbonos, ¿no? Entonces en cada vuelta se liberó acá un acetil-CoA, acá otro, y en la última 2. ¿Cuántas vueltas? 7 vueltas en este ácido palmítico de 16 carbonos. Pero así como el ácido palmítico puede haber otro ácido graso, por ejemplo de 20 carbonos, que haremos lo mismo, ¿no? 20 entre 2, 10 menos 1 dará 9 vueltas.
y formará 10 acetil-CoA. Y así se puede calcular con cualquier ácido graso. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos un uno de 14 carbonos, ¿no? En la primera vuelta quedará uno de 12, se libera un acetil-CoA. Segunda vuelta nos queda uno de 10, se libera otro. Tercera vuelta, uno de 8, nos liberamos otro. Así la cuarta vuelta, quinta vuelta y por último sexta vuelta, ¿eh? En la sexta vuelta, cuando ya queda un compuesto de 4 carbonos, nos liberamos 2 acetil-CoA. Entonces como es 14 carbonos, si aplicamos las operaciones que vimos antes, 14 entre 2, 7 menos 1, 6 vueltas. ¿Y cuántos acetil-CoA? 14 entre 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acetil-CoA. Entonces lo primero que vamos a revisar es la oxidación de un ácido graso saturado. ¿Qué quiere decir saturado? Recordamos que quiere decir que no hay dobles enlaces en la molécula del ácido graso. Con número par de átomos de carbono. Es decir, como los que hemos estado viendo, 16, 14. Porque cuando es número impar, ahí ocurre un proceso diferente, que lo vamos a ver después. Y cuando es insaturado, es decir, cuando tiene dobles enlaces, ahí también ocurre un proceso diferente. Entonces, esta es la beta-oxidación, los 4 pasos que dijimos. Entonces, la primera reacción va a ser que este acil-CoA va a haber una reacción de oxidación por la acil-CoA deshidrogenasa con formación de FATH2. Entonces, tenemos que recordar acá que la acil-CoA deshidrogenasa va a ser la enzima dentro de la beta-oxidación que forma FATH2. FATH2 recordamos que va a producir energía posteriormente en la cadena respiratoria. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar el trans delta 2 enoil-CoA, que tiene acá un enlace trans carbono-carbono. Si recordamos el enlace trans, quiere decir que un hidrógeno mira para un lado y el otro hidrógeno mira para el otro, un doble enlace trans. Ahora este doble enlace trans delta 2 es importante porque solamente este enlace trans delta 2 puede ser sustrato de la siguiente enzima, que es la enoil-CoA hidratasa. Esta enzima, ¿qué va a hacer? Como su nombre lo dice, va a hidratar el enlace, va a introducir una molécula de agua al enlace, rompiéndolo, el enlace trans delta 2, formándonos el 3-hidroxiacil-CoA. Bien, ese es el primer y segundo paso. El tercer paso es con la enzima hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, igual un proceso de oxidación. En este caso se formará NADH más H, entonces es otra cosa importante recordar, que dentro de la beta-oxidación, la acil-CoA deshidrogenasa nos forma FATH2 y la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa nos forma NADH más H. Posteriormente, el siguiente intermediario que se forma se llama beta-cetacil-CoA. Y el último paso dentro de la beta-oxidación lo da la enzima beta-cetacil-CoA o tiolasa. ¿Qué va a hacer esta tiolasa? Va a romper desde el extremo carboxílico que está unido a la CoA una molécula de 2 carbonos acá, ¿no? En el carbono beta, este sería el carbono beta. Rompemos acá y nos libera, perdón, acá, sería acá, este sería el carbono beta, en este caso. Rompemos acá y nos libera una molécula de acetil-CoA. Pero ahora, lo que tenemos que hacer es regenerar un acil-CoA, por eso es que ingresa de nuevo una molécula de CoA para entrar acá, dentro de lo que es la molécula que se rompió, que es esta, ¿no? Entonces repetimos, ¿no? En el beta-cetacil-CoA, que está acá, se rompe en esta parte, que vendría a ser el carbono beta, ¿no? Carbono 1 alfa beta, se rompe acá, liberando el acetil-CoA. Posteriormente otra coenzima A ingresa de nuevo a la molécula de acil-CoA, pero ahora este acil-CoA tiene 2 átomos de carbono menos, que se liberaron en forma de acetil-CoA. Entonces si era el de 16 que empezó, ahora tendrá 14. Y así con 14 pasará de nuevo por los mismos procesos y llegará acá y ahora tendrá 12 y otra vez tendrá 10, otra vez 8 y así sucesivamente hasta que se termine de romper. Entonces vamos a revisar un poco reacción por reacción. Entonces la primera reacción, acá tenemos como ejemplo al palmitil-CoA, que es el ácido graso palmítico de 16 carbonos activado con coenzima A, ¿no? Extremo carboxílico, acá se une la CoA,
carbono alfa, carbono beta. Entonces la primera reacción es la reacción de la acil-CoA deshidrogenasa con formación de FATH2. ¿De acuerdo? Entonces la formación de FATH2, recordamos que el FATH2 vale 1.5 de ATP cada uno. Y acá tenemos que recordar las vueltas, ¿no? Como dijimos que el ácido graso de 16 carbonos daba 7 vueltas, en cada vuelta se va a formar un FATH2. Entonces no solamente va a ser uno, van a ser 7 FATH2. ¿Va? Uno por cada vuelta. Y cada uno valerá 1.5 ATP. Por lo tanto, eso lo tenemos que tomar en cuenta en el balance energético final o global. Y como dijimos acá, se formará un doble enlace trans, delta 2, acá, ¿no? Un hidrógeno mirando para un lado y otro hidrógeno mirando para el otro. Ese es un enlace trans. Delta 2 porque se encuentra en la posición 2. Bien. Seguimos la siguiente reacción, esa es la primera. Pero antes de eso, tenemos que hablar un poco sobre la acil-CoA deshidrogenasa. La acil-CoA deshidrogenasa tiene 3 isoenzimas, dependiendo de la longitud de cadena de ácido graso que sea sustrato. Por ejemplo, tenemos la S-CAT, que es para ácidos grasos de cadena corta, de 4 a 8, la M-CAT de cadena media, de 4 a 14, y la BL-CAT para los ácidos grasos de cadena muy larga, de 12 a 18. Esto es con las siglas en inglés, ¿no? Small, Medium y Very Large. Y acá vemos entonces cómo es que va a ingresar el FATH2 a la cadena respiratoria. Acá tenemos la acil-CoA deshidrogenasa, va a liberar entonces los electrones del FATH2 para que ingresen a la ubiquinona, después de la ubiquinona al complejo 3, citocromo C, complejo 4, y después del complejo 4 la formación de ATP y con liberación de oxígeno. Se dice que esta enzima acil-CoA deshidrogenasa tiene similitud con la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Entonces acá la segunda reacción, ¿no? Dijimos que este enlace trans delta 2, que está aquí en el trans delta 2 enoil-CoA, va a ser sustrato de esta enzima, la enoil-CoA hidratasa. Y como acá dice, la enoil-CoA hidratasa solo va a actuar con enlaces tipo trans delta 2, no de otro tipo. Entonces hidrata el enlace, ingresa una molécula de agua, rompiéndolo, formándonos lo que es el hidroxiacil-CoA, beta-hidroxiacil-CoA. Bien, la tercera reacción va a ser por la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, una reacción de oxidación. Y como vemos acá, la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa forma NADH más H. Entonces acá, igualito que en la primera enzima, que es la acil-CoA deshidrogenasa que formaba FATH2, acá en cada vuelta se formará un NADH más H. Entonces si tenemos a nuestro ácido graso de 16 carbonos que da 7 vueltas, se formarán 7 NADH más H. Y recordar que el NADH más H vale 2.5 ATP cada uno. Entonces si tenemos 7, vamos a tener que tomar esto en cuenta en lo que es el balance energético final, en el balance global. Y acá vemos cómo es que ingresa, ¿no? A diferencia del acil-CoA deshidrogenasa y la formación del FATH2, aquí el NADH que se forma por la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa tiene que pasar primero por el complejo 1, después por la ubiquinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4. ¿No? En cambio, la acil-CoA deshidrogenasa pasaba directamente a la ubiquinona. La última reacción que tenemos es la del beta-cetacil-CoA que tenemos acá. La tiolasa o acil-CoA acetiltransferasa va a romper. Entonces a partir del carbono beta, acá tenemos un carbono 1 alfa beta, va a romper esta molécula final que es el acetil-CoA, liberándose un acetil-CoA en una primera vuelta, con la introducción de otra CoA, pero ahora a un ácido graso de 2 carbonos menos, es decir, de 14, que en este caso se llama miristil-CoA, que viene del ácido mirístico, que es el ácido de 14 carbonos. Aquí entonces menos 2 átomos de carbono.